que se siguen haciendo en ensamblador. Ustedes como ingenieros tienen que conocer el ensamblador, tienen que familiarizarse con el ensamblador para que puedan ustedes, si quieren, poner esas rutinas, trabajar en tiempo real. Entonces, es necesario, porque a muchos de los profesores decían, no, pues ya no es necesario, ¿no? El lenguaje ensamblador es viejo. Así como yo les dije que las memorias RAM, ROM que le estuvimos viendo son viejitas, ¿sí? Sí se los dije que son viejitas. Ahorita ya les dije que las DDR son las actuales. ¿Y qué creen? El lenguaje ensamblador no ha pasado de moda. Al fin y al cabo se sigue ocupando, porque es el que trabaja directamente con el microprocesador, con el hardware de la computadora, con todos y cada uno de los dispositivos que ustedes tienen conectados en su computadora. Entonces no ha pasado de moda, tenemos que conocerlos, sí, tenemos que trabajar con ellos, sí. Va a depender en el área en la cual ustedes lleguen, en la cual pues se van a mover y a lo mejor le van a tener que entrar. Y pues nosotros ahorita les damos las bases para que pues no se queden con la cara de what, mínimo que sepan. Quizá no pueden ser unos expertos en lenguaje ensamblador, pero sí lleven las herramientas necesarias para poder trabajar con él. Y que no se vayan a panicar. No está diciendo que son difíciles, no está diciendo que son fáciles, o sea, nada que ver con eso. Lo que sí está diciendo que el lenguaje ensamblador, el lenguaje de bajo nivel, es propio de cada microprocesador. Por eso es necesario saber la arquitectura del microprocesador. Entonces, ¿de una máquina a otra va a cambiar? Sí, va a cambiar. Entonces, lenguaje de bajo nivel. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? ¿O alguien que tenga otra definición diferente? A veces, porque, mira, nosotros estamos Fernando, tenemos diferentes costumbres. Y digamos, ahorita mi hermano, Picardo, ahorita ellos no pueden no lavar yo podría decir que, bueno, lo que encontré es de que el lenguaje de bajo nivel está, por así decirlo, como dividido en 3 tipos de idiomas de bajo. Que el primero que se encuentra es el que es el código binario, el segundo que es el lenguaje de máquina y el tercero que es el lenguaje ensamblador. Ok, muy bien. Creo yo que les dije que era un lenguaje máquina, ¿no? ¿Sí les pedí eso? ¿Lenguaje máquina? Ok. A ver, por favor. Dice que es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o bits de 0 y 1 que la computadora lee e interpreta y son los únicos idiomas que las computadoras entienden y pues habla del binario, el 0 y 1. Bueno, el lenguaje máquina es un lenguaje binario, ¿verdad? O sea, ceros y unos. ¿Y qué es el hexadecimal? Es una representación de los ceros y unos. Eso es lo que nosotros estamos colocando. Entonces, otra vez regresamos a tu lenguaje, a tu definición de lenguaje de bajo nivel. Por favor, ¿lo puedes volver a leer? ¿De los 3 tipos? Ándale. Ah, ok. Le puedo decir más o menos igual, así, es que es más larguilla la definición de cada paso, pero se la digo completa. Sí. Dice, el primero que encontramos es conocido como código binario, que por supuesto se escucha hablar de él más de una vez, es el lenguaje más básico de todos los sistemas informáticos, es muy común porque es fácil de usar y solo se utilizan 2 números para componer, que es el 1 para todo y el 0 para ninguno. El segundo paso es el lenguaje de máquina, igualmente muy utilizado, porque como su nombre señala, esta será el código que pasa las instrucciones a la máquina. Es necesario usar este lenguaje debido a que con él se envían
textualmente todas las actividades a realizar. Y finalmente tenemos el que es el lenguaje ensamblador, porque el código que utiliza no es descifrado directamente por la computadora, por lo que es más complicado, por lo que hay que convertirlo al lenguaje máquina para que la computadora entienda la instrucción que se está tratando de pasarle. Ok, en este caso, bueno, como ya vimos que era lenguaje máquina, en el caso de, ya lo que te comentaba, ¿no? Lenguaje máquina y lenguaje binario, pues prácticamente es lo mismo. Son ceros y unos, a nivel práctico. Lo que sí cambia es el lenguaje ensamblador. Entonces, bueno, dijimos que era un lenguaje máquina. El lenguaje máquina, ¿alguna otra definición del lenguaje máquina o ya nada más nos quedamos con la que dijo su compañero? Bueno, parece ser que ya, ¿verdad? Yo tengo la Lenguaje. misma que había dicho el compañero. Ah, ok. Bueno, si quieres leerla, para que ya, porque como hemos estado viendo dos definiciones, pues como que ver otra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos con lenguaje ensamblador. Porque una cosa es lenguaje ensamblador y otra cosa es ensamblador. ¿Qué es lenguaje ensamblador? Ahora sí, córranle, chicos, porque ya se está acabando la clase. Dice que es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números llamadas mnemotécnicos. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Ok, muchísimas gracias. Bueno, en el caso del lenguaje ensamblador, como dijo su compañero, son mnemotécnicos. ¿Qué son los mnemotécnicos? ¿Se acordarán de las instrucciones? Yo les puse la instrucción MOV, de mover, es la abreviatura de mover, y nada más era el mnemotécnico, era MO. Esos son los mnemónicos. Ahora, si es cierto, no son son instrucciones, esas son instrucciones, pero ¿qué requerimos? Requerimos del ensamblador. ¿Qué es lo que hacía el ensamblador? Fíjense, yo dije ensamblador, no dije lenguaje ensamblador. ¿Qué es el ensamblador? Entonces, ¿alguien tiene qué es ensamblador? Dice que se refiere a un tipo de programa informático que se encarga de traducir un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador a un fichero objeto que contiene código máquina ejecutable directamente por el microprocesador. Así es, muchísimas gracias. Es el software. El software con que vamos a obtener, ahora sí que nos vamos a ensamblar el programa y al ensamblarlo nos va a generar el código máquina, el código que va a poder leer nuestra máquina. Entonces, ese es el código. Se acordarán que yo cuando les enseñé el ensamblador, yo tenía un numerito en la parte de arriba, que eran puros números hexadecimales. No sé si se acuerdan. Cuando les enseñé el programa en ensamblador en la parte de arriba, yo les dije, aquí viene el programa y esto es lo que vamos a grabar en la memoria, los números. ¿Sí se acuerdan? Sí, profesora, sí, me acuerdo. Entonces eran esos números que eran puros números hexadecimales, que es cuando les dije, ya ven, necesitamos ensamblador, necesitamos hexadecimal, ¿no? Que aprendieran hexadecimal. ¿Por qué? Porque precisamente esos números que estaban aquí, yo los tenía en hexadecimal, pues son los ceros y unos.
Ahora sí que yo lo metí en el ensamblador y me generó ese código, y ese código es el que entiende la máquina. Entonces estamos hablando de una cosa es el lenguaje ensamblador, que son los mnemotécnicos, las etiquetas que le poníamos, que teníamos que respetar las columnas. ¿Se acuerdan que les dije es importante las columnas? Los renglones, las columnas es importante. Si no respetamos las columnas, no va a ser o sea, no se va a generar el programa adecuadamente. Les va a generar errores. ¿Quién les iba a generar errores? El ensamblador, el software que hace esa traducción, ¿no? A la hora de ensamblar. Los vimos que era un ensamblador. ¿Qué es un compilador? También les tuve que pedir que es un compilador. El compilador es un tipo de traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación a otro. Usualmente en el lenguaje objetivo es código máquina, aunque también puede ser traducido a un código intermedio o a texto. A diferencia de los intérpretes, los compiladores resumen diversos elementos o fragmentos en una misma unidad que pueden ser almacenada y reutilizada. Ok, muchísimas gracias. Y realmente cuando ustedes utilizaban C o C++, o no sé qué tipo de C utilizaban, no sé qué tipo de C utilizaban, ¿qué utilizaban? C++, Ah, bueno, C++. ¿Qué utilizaban? ¿Un ensamblador, un compilador o un intérprete? un compilador. Así es, ustedes en C utilizaban un compilador. Y sí te oíste que dijiste que utilizan todo el programa completo. El compilador agarra todo el programa completo para generar ese código objeto o lenguaje, los diferentes programas que puede traducir, que es uno de ellos, es el lenguaje máquina. Entonces, con eso ustedes utilizaban el compilador para generar esa parte. Así que eso es lo que ustedes hacían. Generaban el programa, que es el que se ejecutaba en la computadora, ¿no? Es el que corría perfectamente el ejecutable. Entonces, ese ejecutable es el lenguaje o el programa máquina. Por eso se ejecutaba bien en su computadora. ¿Qué otra cosa les pedí? Intérprete no les pedí, ¿verdad? No, el No, intérprete. maestra, no. Bueno, ya nomás tienen que incluir el intérprete. Pero todo eso es lo que necesitamos. Bueno, después de todo sí creo que sí terminamos. Entonces, ¿sí les queda claro lo que vimos? Lo teníamos que tratar todos estos conceptos porque son los que vamos a ocupar. ¿Sí están claritos? Sí, sí nos quedaron claros. Ay, qué bueno. Muy bien. Ustedes cada quien sabe cuáles son ahora sí que las definiciones que a lo mejor no les quedó muy claro, igual lo complementan, ya nomás si no está claro en las que ustedes encontraron, por eso lo quería tratar, porque estas definiciones sí vamos a seguirlas ocupando, inclusive todavía vamos a seguir ocupando lo de las DDR, todavía no hemos terminado con esto, vamos a continuar con esto de las DDR, así que todavía da para más este tema. Ahí tengan a la mano lo de las DDR 4 o 5, porque los vamos a seguir ocupando para lo que continúa. Y y pues ya, nos vemos mañana, porque tenemos clase mañana. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, buenas noches. Que descansen, cuídense.
Hasta luego, profesora.